al sol, cuarta región. Saludos desde Linares. ¿Qué les parece si comenzamos por respeto a la hora, ya que era el inicio de este conversatorio? Jardines BTF presente, bienvenidas. ¿Quién más? Profesora Gabriela, ¿hay algún otro mensaje que no hayamos leído? Parvulario Dentista Chillán, bienvenido. Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio y de Costa Rica, bienvenidos. Buenos días. Me presento, soy Esmina Olivares, directora de la carrera de Educación Parvularia, perteneciente a la Universidad Adventista de Chile, y a nombre de nuestra casa de estudios, les extendemos una cordial bienvenida a lo lejos a este ciclo de conferencias que como carrera llevaremos a cabo de manera virtual durante el periodo de pandemia. Esperamos ya pronto vernos. Situación, por supuesto, de la pandemia que nos mantiene aquí en nuestros hogares, pero sin dejar de cumplir nuestras labores educativas y de relacionarnos con académicas o académicos de otras instituciones del país como tanto del extranjero. Estamos muy complacidos de abrir este ciclo de conferencias titulado La desescolarización de la infancia en tiempos de pandemia. Creemos que este espacio de diálogo y discusión es significativo, ya que nos va a permitir reflexionar sobre nuestro quehacer profesional aún en tiempo de pandemia. Gracias por conectarse en el día de hoy, de estar con nosotros, y de manera especial quiero saludar a las educadoras de párvulo en ejercicio, académicos, docentes, alumnas de la UNACH y otras casas de estudio, tanto aquí en Chile como en el extranjero, y por supuesto también a nuestras egresadas de la Universidad Adventista de Chile, y padres también que se han incorporado y han querido aprender un poco más y cómo apoyar el proceso educativo de sus hijas e hijas. Y como es nuestro sello institucional, nosotros todas nuestras actividades las comenzamos con una pequeña reflexión y una oración. Vamos a dejar al pastor Jerry Rosado para que nos dirija en unas palabras. Un gusto en saludarles a todos, un placer siempre estar con ustedes. Me alegra mucho saber de que el trabajo que realizamos no solamente queda en nuestras puertas, sino que podemos involucrar a muchas más personas, y obviamente esperamos de que Dios nos guíe en todo este aprendizaje y este crecimiento que vamos a tener en el tiempo que estemos conectados aquí juntos. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento bíblico extraído desde la Biblia, obviamente. Quiero leer para ustedes el Salmo 91, versículo 1 y 2, en una versión no tradicional que nos ayuda a tener un sentido distinto de lo que Dios quiso expresar desde un principio, ¿no? Quiero leer desde la versión de la Nueva Traducción Viviente este Salmo. Y el versículo 1 y 2 dice así: Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Yo quiero invitarles para que durante la jornada que vamos a tener a continuación
nosotros podamos recordar que a pesar de que quizás no estamos viviendo lo que hemos planificado de la manera que quisiéramos, siempre podamos refugiarnos, siempre podamos encontrar un lugar seguro bajo las alas del Altísimo, bajo las alas de nuestro Dios. Y sea Dios que nos dirija nuestro aprendizaje, las herramientas que vamos a adquirir a través de este conversatorio, y de esta manera podamos seguir creciendo como profesionales para poder entregar un mejor servicio a la humanidad. Los quiero invitar a que podamos orar, y de esta manera dedicamos este tiempo bajo la dirección de Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, infinitas gracias te damos porque nos has permitido reunirnos a través de este medio, Señor, con el objetivo de seguir adquiriendo conocimiento, herramientas, a través de una conversación, a través de la experiencia, Señor Jesús, de colegas, de compañeros de trabajo, de gente experimentada, Señor, que le has permitido vivir, le has permitido conocer, le has permitido aprender. Queremos invitarte, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo estés con nosotros y cada una de las cosas que digamos sean dirigidas por ti, sean para nuestro crecimiento personal y también, Señor, ¿por qué no para nuestro crecimiento espiritual? En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta jornada. Amén. Agradecemos las palabras del pastor, ¿cierto? Jerry Rosado Verdugo, director de la Pastoral Universitaria de nuestra universidad, y también a la señora Esmirna Olivares, directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Adventista de Chile. Para continuar con nuestro programa, les invitamos a silenciar sus micrófonos y si tienen preguntas, poder, ¿cierto?, agregarlas en el chat para después estar en la ronda de preguntas y poder responder. Nuestro invitado de hoy, de esta tarde, ¿cierto?, es el profesor Alberto Moreno Doña, profesor titular de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Valparaíso. Y ahora le vamos a dejar el tiempo a él. Profesor Alberto, el tiempo es suyo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Antes de comenzar, me gustaría saber si pueden compartir la presentación. Son unas breves diapositivas. Esmirna, ¿es posible? Sí. Antes de comenzar. Ya. Voy a presentar. Aquí es cuando la tecnología. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. ¿Se está Ahí. compartiendo bien? ¿Se ve, cierto? Ahí sí. Ya. Perfecto, muchísimas gracias, Mirna. Yo te voy a ir avisando cuándo podríamos pasar a la siguiente diapositiva, ¿te parece? Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es saludar a la cantidad de personas que están participando en esta actividad. Es una presión altísima estar en un encuentro como este con tantas personas conectadas, muchas de ellas conocidas. Así que les mando saludos a todas y a todos los presentes. Y lógicamente, lo primero que quiero es compartir también mi profundo agradecimiento a la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Adventista de Chile por esta posibilidad, por esta invitación. Una invitación, a mi modo de entender, a compartir reflexiones sobre las que vengo trabajando hace un tiempo, y una invitación también que puede ayudarnos a dialogar con todas aquellas personas interesadas en los procesos educativos en y de la infancia chilena. En principio chilena, veremos si después esas reflexiones pudieran ser extendidas a las infancias de otros lugares o de otras latitudes, ¿vale? Para mí, en lo personal, es un verdadero regalo estar en este espacio virtual para compartir esas reflexiones que les comentaba sobre un tema, sobre una problemática que acompaña a la educación infantil, a la educación parvularia en nuestro país, a la educación de los niños y las niñas más pequeños. Una problemática que no es otra, a mi modo de entender, que la de la sobreescolarización a la que sometemos a los infantes constantemente en los niveles menores del sistema educativo. Es esta una lógica que pareciera que está inundando también, y desgraciadamente, los procesos de aprendizaje de los más pequeños
en las actividades a las que los estamos sometiendo en estos tiempos, en estos momentos de pandemia. Es como si los procesos de escolarización no solo tuvieran lugar en el sistema educativo formal, sino que ahora también hacen actos de presencia en nuestros hogares chilenos, asumiendo que estos tiempos de pandemia no pudieran producir otra forma de aprender que no sea el convertir los hogares en escuelas. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Esmirna? Muchísimas gracias. Y para comenzar estas reflexiones, a mí me gusta hacerlo normalmente a partir del relato de ciertas experiencias, y en este caso quiero hacerlo a partir del relato de una de las leyendas que acompañó al conquistador y guerrero Alejandro Magno. Permítanme hacerlo de esta manera porque creo que eso nos puede dar un sentido para lo que posteriormente les voy a compartir. Mi intención es no sobrepasar los 30 minutos y que después podamos ingresar en un diálogo, si les parece. Esa leyenda a la que me refiero es la que se ha denominado la leyenda del nudo gordiano. La historia que les quiero compartir tiene relación con lo que se denominó el reino de Frigia, que es lo que sería la actual Turquía. Este relato con el que voy a comenzar ha sido tomado de un maravilloso libro de un filósofo español llamado Santiago Albarrico, libro que se titula Ser o no ser un cuerpo, y que en lo personal yo aconsejo a todas las personas que están escuchando que si pueden acceder a él. Comienzo con el relato. La ciudad de Frigia afirmaba su independencia sobre un curioso mito fundacional. Según la leyenda que les estoy relatando, el primer rey del país, Gordias, había sido un campesino pobre, sin más posesiones que una carreta y un buey. El oráculo había prescrito que coronaría rey de Frigia al primer hombre que pasara por la puerta del este y que fuera sobrevolado por un cuervo. Ese hombre, al que yo estoy haciendo referencia, fue el inofensivo Gordias, que casualmente pasaba por allí a vender sus verduras. Gordias, el nuevo rey, para agradecer, o como forma de agradecer a los dioses la fundación de la ciudad, ofreció a Zeus su carreta y para ello ató sus bueyes al edificio del templo, para que nadie pudiera llevársela de allí y para que ésta quedara como monumento y como compromiso de lo que sería su mandato. Y para ello hizo un nudo tan complicado y apretado, tan lento, tan inteligente y también revoltoso que era imposible desatarlo. En función de esta situación, solo aquel que fuera capaz de desatar el complicado nudo, en este caso el nudo enrevesado de Gordias, podría conquistar la ciudad de Frigia y el resto de Asia. Y así pensaba Gordias que le daba estabilidad a la zona. Pero siglos más tarde llegó Alejandro Magno con su tremendo ejército a las puertas de la ciudad, lógicamente con las ansias de conquistar el lugar. La comitiva del reino salió a su encuentro y le propuso que si quería ser el nuevo rey, tendría que desatar el complicado nudo gordiano. Lógicamente, si le entregarían el reino de ciencias. Y si conseguía, Alejandro Magno debía, a cambio, comprometerse a pasar de largo renunciando a la conquista de la zona. Alejandro Magno aceptó el desafío y fue conducido hasta el templo de Zeus, donde examinó durante unos segundos el nudo con expresión preocupada, dado su alto nivel de complejidad. Aparentemente, al menos los ciudadanos de Frigia, ese era un obstáculo insalvable. Ellos, los ciudadanos, se sentían muy seguros y de hecho comenzaban a cantar con músicas. ¿Qué celebraban? Celebraban principalmente el triunfo del genio sobre la espada y el triunfo de la paz sobre la guerra. Alejandro contempló el lucido nudo, se acarició la cabeza pensativo y vaciló ante la alegría momentánea de los ciudadanos frigios que estaban expectantes. A continuación, con toda la tranquilidad del mundo, sacó su espada y cortó el lazo de un solo corte. Lógicamente, la ciudad fue militarmente a sangre y fuego. ¿Puedes, por favor? Sí. Muchísimas gracias. ¿Qué quiero hacer de historia?
lo que me interesa es realizar una oposición entre dos modelos. El modelo educativo escolarizante y el modelo educativo construido desde las realidades particulares de los niños. Sería, a mi modo de entender, la contraposición entre una educación entendida con la lógica de la de Alejandro Magno, la lógica de la espada que coarta, que controla, que tipa y que está centrada principalmente en la enseñanza. Y en contraposición, el otro modelo educativo sería el modelo educativo del cuidado, de la esperanza, de la delicadeza, del respeto, de la sorpresa y de la... Es la contraposición que algunos autores, sobre todo el educador chileno Carlos Calvo, han caracterizado la contraposición entre la escuela y la educación. Si asumimos, o al menos así, que la inteligencia humana nace principalmente del trabajo con las manos, el nudo gordiano representa toda la complejidad propia del conocimiento. Pues ese nudo requiere de paciencia, de mucha meticulosidad y de mucho refinamiento. El tejer, esto es muy importante, representa la identidad propia del conocer, del aprendizaje, y que es muy a un proceso centrado en eso que desgraciadamente llamamos el pasar contenidos. ¿Pasar, Esmirna, por favor? Gracias, Mirna. Desgraciadamente, en la sociedad contemporánea, en nuestra sociedad actual, en el Chile que estamos habitando, cuando hacemos referencia al mundo educativo, solemos confundirlo con los procesos de escolarización. Esto es bastante habitual. La escuela, tal y como la entendemos, ha colonizado, se ha apoderado y se ha adueñado de procesos que llamamos procesos educativos. Y no podemos olvidar, yo creo que la escuela es una institución relativamente poco, podemos olvidar que todas las culturas previas al proceso de la modernización se desarrollaron sin la necesidad de una escuela, entendida esta tal y como la entendemos en la actualidad. Nosotros entendemos la educación como el tejer la vida, que la escuela la entendemos como el traspasar conocimientos a otros, como si eso fuera realmente posible. Los conocimientos no se traspasan, a partir de un vivir y convivir. Permítanme, y lo quiero hacer de esta manera porque creo que hace mucho sentido, permítanme caracterizar esta dicotomía entre educación y escuela a partir de un relato que tiene como protagonista a un niño de 4 años, llamado Juan Manuel. ¿Puedes pasar, Mina, por favor? El relato al que hago referencia tiene lugar en mayo de 16. La educadora de Juan Manuel, llamada Marion, tuvo que pedir una licencia médica por problemas de depresión. Desgraciadamente, algo más habitual de lo que quisiéramos en los jardines infantiles de hoy. Otra educadora entonces, lógicamente, tuvo que hacerse del salón al que asistía Juan Manuel con sus compañeros y compañeras. Después de 3 días con esa nueva educadora, Juan Manuel comenta a sus padres, ambos profesionales dedicados al mundo de la educación, que no quiere ir más al jardín. El cambio de educadora porque no quisiera ir más al jardín. Y ello, lógicamente, llama poderosamente la atención del papá y de la mamá. Pues asistir al jardín había sido motivo de alegría cada mañana. Despertarse, desayunar y vestirse, sabiendo que se iba a encontrar con sus amigos y amigas, con su educadora y con el resto de la comunidad educativa, eran una tremenda alegría para Juan Manuel cada día. Pero pareciera que eso estaba por cambiar. El padre de Juan Manuel, llamado Enrique, nunca lo acompañaba al centro educativo en las mañanas, ello por motivos de incompatibilidad. Pero por curiosidad o quizás por copucha propia del que se considera investigador en el área educativa, Enrique decidió hacerlo. La intención de su visita era conocer a la nueva profesional del salón y preguntarle cómo había sentido a Juan Manuel. Dicho y hecho, Enrique llega al jardín, fue recibido por Claudia, la nueva educadora, y le pregunta, era quizás un poco
no tan respetuosa. ¿Cómo has encontrado? Y dice Enrique, pues él no dice lo mismo. Él siempre quería venir y recién ahora que Mario no está, comienza a decirnos que no quiere venir. La educadora Claudia, algo nerviosa pero segura de sí misma, responde, no se preocupe, que soy muy exigente para los niños. Y como Juan Manuel, esto es muy importante, y como Juan Manuel aún no se sabe bien los números, pues lo hago trabajar duro. Pero no se preocupe, le dice el papá, porque eso le hará bien, y así podrá pasar al siguiente nivel mucho mejor preparado. Enrique, algo risueño, tras escuchar el cuento de la educadora, le vuelve a decir, la verdad es que se preocupo. Nosotros, como padres, que Juan Manuel se aprenda los números. Preferimos que construya ese aprendizaje cuando los números se conviertan en una necesidad para seguir disfrutando del espacio y tiempo educativo. Claudia, la educadora, un poco comenta lo siguiente. El mensaje de los números es muy relevante. Enrique, el papá, algo molesto, le replica. Le insisto que para nosotros lo más relevante es que siga encontrando al jardín infantil como un lugar donde encantarse con las experiencias vividas, un lugar que habitar cotidianamente. La molestia de ambos, de padre y educadora, hace finalmente que decida retirarse del centro educativo. Consciente de que sus palabras no iban a generar un posible cambio en Claudia, al menos, y eso suele ocurrir, es inundado por la tranquilidad de haber descargado su rabia momentánea. Pero un día después de lo ocurrido, Ana, la madre, recibe una llamada citándola a una reunión en la que la educadora quiere conversar sobre Juan Manuel. Claudia le dice que cree que Juan Manuel presenta, comillas, temas de aprendizaje, pues aún no se ha aprendido los números. Y esto que le dice Claudia es acompañado de una sugerencia. ¿Por qué no hacéis que Juan Manuel sea, atiéndase al concepto, por un especialista? Ojalá un neurólogo, dice la educadora. Curiosamente, un día después de la conversación entre educadora y madre, vuelven a llamar a Ana para comunicarle, con mucha sorpresa, que Juan había liderado un motín en el patio del centro educativo. La educadora sido a Matías, Mercedes y Giglio, estando todos en el tiempo y espacio de recreo, de no volver al salón. Dice Juan Manuel, cuando vengan las tías, vamos al salón. Cuando venga la tía para decirnos que vayamos al salón a trabajar, quedémonos acá, dice el pequeño. Y así fue. Después de llamarlos, ellos deciden que no, y dicen que no, que se quedan jugando. La educadora insiste y ellos vuelven a negarse. Finalmente, no les queda otra opción que tomar a los niños en brazos y llevarlos al salón. Todo esto acompañado de las risas de Juan compañeros en su constante negativa a ingresar al salón. Ana telefonea a Enrique, estando este último curiosamente en el supermercado, y le comenta lo siguiente. Juan Manuel ha creado un motín. La mamá... ¿Qué dices tú? Enrique no se le ocurre nada mejor que comenzar a reír de manera descontrolada. Y solo alcanza a decirle de manera impulsiva, ¿cómo es posible que un niño de 4 años con problemas de aprendizaje sea capaz de liderar un motín? Es una pregunta central que yo creo que deberíamos hacernos todos y todas. La situación que les acabo de relatar grafica, a mi modo de entender, aquellas experiencias escolares que no educativas que imposibilitan un verdadero habitar la institución educativa. Es lo que en algún momento denominé el insípido orden escolar. Un orden que es impuesto por una cultura adultocéntrica, que obliga a los niños y niñas a aprender cosas supuestamente interesantes en un momento y lugar determinado, aunque ello suponga cierto rechazo a la maravillosa experiencia del aprendizaje. Es un orden escolar instalado en la mayoría de los centros educativos, que quiere preparar para un conocimiento cuya opción no se ejerce verdaderamente bajo esa lógica. Y es un orden, lógicamente, que aleja a los niños y a las niñas
de la verdadera naturaleza de la infancia y que los termina negando. Y esto es algo muy relevante. ¿Qué implica llevar a cabo un motín educacional? Cuando uno se hace se está invitando a recordar, entre otras palabras, no es aprender a repetir las palabras, sino a decir las palabras propias. ¿Acaso no es un motín una forma de decir su propia palabra? ¿Acaso no tiene esta actitud un tremendo valor educativo? Repito, ¿acaso la preparación de un motín no representa la maravillosa complejidad de ejercer un conocimiento desde una realidad particular compartida por una comunidad? Pero decir la palabra, en este caso, requiere una complejidad educativa normalmente soslayada, escondida y negada por el mundo de la escolarización y, lógicamente, por aquellos que están obsesionados con esos procesos escolarizantes. Pensar qué es lo que quiero. Es decir, cuando Juan Manuel piensa qué es lo que quiere, identificar a los posibles compañeros que pueden seguir la idea, analizar y adelantar posibles riesgos, convencer a los amigos y amigas, conversar y dialogar jerárquica, son partes de la riqueza educativa que tiene el accionar de los niños y las niñas en su cotidianidad. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Esmina, por favor? Es este el sabroso caos educativo. El sabor del caos, aparentemente o mal entendido como desorden aleatorio, encierra el germen del aprendizaje verdadero. Ese aprendizaje encarnado en la experiencia del vivir. Un vivir que no acepta áreas disciplinares, aunque la educación cada vez más está pensando en la disciplina, en el conocimiento del conocimiento. Pero que es un de dar la vida misma, en el hacer concreto de niños y niñas que experimentan sus mundos compartidos y desde el que posibilitamos habitar el espacio y la educación, que no siempre en la escuela o no siempre en los jardines infantiles permite visualizar múltiples nada que normalmente son negadas por las propias instituciones formales de educación. Pero sin duda es desde la llama educativa. El planteo es una forma de un deber de las educadoras, sino que es una invitación a maravillarnos, es una invitación a aprender a maravillarnos con la tremenda capacidad de aprendizaje que manifiestan los niños y niñas cuando se les permita habitar verdaderamente los espacios y tiempos educativos. Pero es muy importante considerar que no es Juan Manuel, no es Matías, no es Mercedes, no son casos, son pequeños y pequeñas los que nos sorprenden cotidianamente con situaciones como la. Ahora bien, pudiera ocurrir que nuestra acción no nos permitiera sorprendernos ante esas maravillosas respuestas que dan los niños y niñas. Aprender a habitar los jardines infantiles y a permitir que otros puedan habitarlos requiere de comenzar a mirar las instituciones educativas desde otros principios epistemológicos, políticos, históricos y pedagógicos, por ejemplo, alejados de las miradas actuales que tanto daño nos están haciendo. La estandarización, tan en boga, no posibilita encantarse con las múltiples y enriquecedoras experiencias de los niños y niñas cuando se les deja ser y estar en el contexto escolar. Nos dirá nuestro amigo Carlos Calvo que normalmente nos sentimos tentados por la escolarización y muy temerosos de los procesos educativos. Esto es algo que a lo mejor podríamos conversar posteriormente, ¿no? ¿Qué tanto miedo le tenemos a la posibilidad de que los niños y las niñas se expresen verdaderamente como quienes son? La inseguridad que genera el que los niños fluyan con libertad acompaña los procesos de planificación y ello nos incita a autoconvencernos de que el aprendizaje es un proceso lineal, que tiene un inicio y un fin totalmente determinado. Y es esta una característica que yo creo que desgraciadamente está acompañando las vidas confinadas de los más pequeños y las más pequeñas.
Adentrarnos en esa libertad es inmiscuirnos en la incertidumbre propia del acto educativo, que posibilita habitar los jardines infantiles. Una incertidumbre que nos invita a educar en función de las preguntas que hacen los niños y las niñas y en función de las respuestas que ellos mismos construyen, y no en las preguntas que ya nosotros como profesionales de la educación llevamos planteadas y ante las cuales pareciera ser que solo existen las supuestas que nosotros consideramos como correctas. A mí me hace mucho sentido y me gusta mucho a Judith Krishnamurti, porque él nos plantea que las dos experiencias humanas, en donde verdaderamente somos uno con la naturaleza, son dos experiencias, una en el adulto y una en el niño. La experiencia que hace ser uno con la naturaleza en el mundo del adulto es el orgasmo. Y la experiencia que le hace al niño ser uno con la naturaleza es el juego. Las educadoras y los educadores en general aún se sienten o nos sentimos temerosos de ese juego en el que los niños parecieran que dejan de estar con nosotros. No todo va a ser juego en educación, también hay que trabajar. Se le escuchó hace no mucho tiempo a alguna autoridad educacional del país. Y es esa mirada dicotómica entre juego y trabajo, entre caos y orden, la que provoca sentirse tentado por la escolarización. Y es esa tentación la que debemos transformar para habitar los jardines infantiles y para hacer del hogar, en estos momentos, un verdadero espacio-tiempo de educación, no de escolarización. En una época como la que estamos, de constantes reformas en el sistema educativo, cuando se escuchan las propuestas que nos hacen desde las políticas o que hacemos desde la academia, cada vez es menos lo que se nombra a los niños y niñas concretos, a esos niños y niñas con los que trabajamos cotidianamente. Y son esos niños y sus procesos de aprendizaje los que debieran orientar nuestra reflexión educativa y escolar, y lógicamente los que verdaderamente debieran orientar la construcción de una política pública. Los procesos escolares, obsesionados con el orden, tienden a constituirse entonces en la educación de los niños y las niñas sin su participación, sin considerarlos en lo más mínimo. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Y lo que nos queda, a mi modo de entender, es jugar. Desde donde nosotros planteamos el valor del juego, consideramos que es en el juego donde el niño construye conocimiento. El juego no es un accesorio que debemos introducir en los salones de clase, sino que el juego es la vida misma del niño y de la niña, donde experimenta su quehacer diario, donde desarrolla y despliega todo su ser y estar en el mundo. Desde esta forma de entender lo humano o lo humano infantil, la inteligencia, cito a Francisco Varela, ha dejado de ser la capacidad para resolver problemas para ser la capacidad de ingresar en un mundo compartido. Es el juego, el tiempo y espacio pedagógico donde los niños comparten saberes y prácticas infantiles, desde las que a partir de las subjetividades propias y compartidas construyen los conocimientos. Es el juego entonces no una herramienta educativa, sino que un hacer determinado y concreto desde donde el niño vive. Y esta diferencia entre el juego como herramienta y el juego como forma de ser y estar en el mundo, yo creo que es muy relevante. La ludicidad no es algo que haya que intencionar, sino que es algo que hay que permitir legitimar, pues de esa manera estaremos legitimando también la forma en la que los niños y las niñas se acercan al conocer, tanto de ellos mismos como del entorno en el que viven. Nos dirá una gran amiga de Ciré López de Maturana que desde esta perspectiva el juego trasciende lo puramente biológico y psicológico y posee un carácter supralógico que encuentra su sentido más profundo en la cultura, en su función social. Es una forma de vida, nos dirá ella. Octavio Paz, creo que es importante rescatarlo acá, nos regalaba y nos regala cotidianamente el poema titulado Decir Hacer, que es el que ustedes pueden ver en la diapositiva. Y a partir de este poema reflexionamos sobre la importancia de no caer en las contradicciones a las que nos tienen acostumbrados los espacios y tiempos escolares. Decir, hacer y callar en los niños no son elementos independientes y excluyentes, sino que aparecen de manera sinérgica en sus vidas. Voy a leer el poema. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño,
entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable. Palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos, desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. El juego, sigo con el juego ahora, se convierte en el despliegue emocional, cognitivo y social de los niños y las niñas. Y es en ese despliegue donde emergen las cosas relevantes para la vida de los niños y las niñas con los que trabajamos. En ese hacer lúdico, es la corporeidad la que está en juego. Negar lo lúdico es negar la corporeidad infantil. Y hacer esto es negar también a los propios infantes. Vida, juego y cuerpo son tres dimensiones de la infancia imposibles de separar desde el punto de vista educativo. Legitimar los procesos de construcción de conocimiento desde la ludicidad infantil nos obliga, o al menos eso creo yo, a observar detenidamente una serie de saberes que los niños y niñas van construyendo en sus procesos vitales. Realizar esta legitimación de la que hablo conduce a entender que no solo el conocimiento moderno y colonial es el conocimiento que debe dirigir nuestro accionar pedagógico como educadores, y tampoco ese es el conocimiento al que debamos aspirar a construir desde la infancia. Legitimar la vida de los niños nos compromete, al menos éticamente, a realizar un esfuerzo por atender a otras formas diferentes de acercarse al conocimiento, construyendo lo que diría Boaventura de Sousa Santos como una ecología de saberes. Pero para ello asumimos la relevancia de realizar lo que este mismo autor denomina como traducción intercultural, entendiendo que el diálogo entre las epistemologías infantiles y la tradicional epistemología científica no solo es posible, sino que es deseable y, lo más importante, urgente. Es esto lo que ahora quiero mostrarles a través del relato de algunos niños pequeños y pequeñas en su propia ludicidad infantil. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Esmina, por favor? El primer relato es el de Andrés. Andrés tiene 4 años, o tenía cuando este relato fue de alguna manera escuchado. Andrés, jugando con 3 amigos de la misma edad y conversando sobre el tema de cómo se hacen los niños, niega la posibilidad del procedimiento que su papá le explicó en relación a cómo se hacen los niños. El padre le había comentado que el hombre pone una semilla en la mujer para que dicha semilla pueda seguir el ciclo natural de la vida y convertirse en bebé. Algo que hacemos los papás cuando no sabemos cómo explicarle a los niños algo complejo. Ante ello, Andrés afirma rotundamente a uno de sus amigos lo siguiente. Dice Andrés, yo no creo eso de la semilla que me contó mi papá. Miren ahora, ¿eh? Dijo que entra por la vagina y no creo, porque el agujero es muy pequeño. Por la boca tampoco, porque lo que se come se elimina al tiro. Y por el poto menos, porque por ahí sale la caca. ¿Cómo pudo entrar la guagua entonces? Recuerden que Andrés tiene 4 años. Al analizar el relato, uno puede visualizar cómo Andrés pone a prueba de manera constante y permanente posibles respuestas a su cuestionamiento inicial. ¿Acaso no está hipotetizando posibles maneras de dar respuesta a una pregunta? Eso yo creo que es muy importante. ¿No es eso la construcción de una hipótesis? La vagina es una parte del cuerpo de la mujer. Para Andrés, excesivamente pequeño como para que una semilla pueda entrar y convertirse en un ser humano. La boca no es el lugar tampoco por donde penetra la semilla, pues aquello que ingresa por la boca es el alimento y termina eliminándose por las heces. Y el poto es el lugar por donde salen los desechos, no la vida.
Pero el relato de Andrés sorprende aún más por la forma como concluye. En este caso, es con una nueva pregunta. ¿Cómo pudo entrar la guagua entonces? Es la pregunta, el reconocimiento genuino de la ignorancia, la forma de conclusión. ¿Y acaso no es el reconocimiento de la ignorancia el verdadero germen del conocimiento? ¿Puedes pasar, Esmina, a la siguiente diapositiva, por favor? El segundo relato, el de la diapositiva, es el de Silvia, 4 años también. En una conversación con una familiar adulta que está llorando, Silvia procede a intentar comprender el motivo del llanto. Y dice Silvia, ¿por qué lloras? Le dice la adulta, es que me estoy acordando de mi mamá. ¿Se murió, cierto? Le plantea Silvia. Dice la adulta, sí, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le dice Silvia. Sí. ¿Ella murió de asesinato, de suicidio o de muerte natural? La familiar le dice, con tono de exclamación, ¿qué más te da, Silvia, si al final es muerte igual, no? ¿O hay alguna diferencia? Y dice Silvia, claro que hay diferencia. La muerte natural no tiene solución, ni siquiera puedes ir al médico, pero las otras dos se pueden solucionar. El proceso del conocer en la infancia es sinónimo de constantes preguntas que dirigen, en este caso a Silvia, hacia posibles respuestas. Pero la niña de 4 años es capaz de identificar claramente las incoherencias en el discurso de la persona adulta. Ante la incapacidad de la familiar para hacer diferencias sutiles por el dolor provocado por la muerte, la niña es capaz de establecer una clasificación minuciosa y ordenada de diferentes tipos de muerte. No es lo mismo morir de manera natural que hacerlo producto de un suicidio o un asesinato. Y miren ahora, identificar, comparar y clasificar son algunas de las operaciones mentales que Silvia tiene que poner en juego con 4 años para poder dialogar con su familiar. ¿No parece ya el momento de que nos paremos a analizar el conocimiento generado en la lúdica vida de los niños y niñas en su cotidiano vivir? ¿Puedes pasar a la siguiente, Mina, por favor? Quiero terminar con la conversación entre Marcos, 5 años, y su padre, en un supermercado. Es este un relato que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del pensamiento infantil y los análisis complejos que los infantes son capaces de realizar. Dice Marcos, papá, ¿por qué en lugar de que en el supermercado se compren cosas, no se hace trueque? ¿Por qué preguntas eso?, le dice el padre. Porque si fuera así, yo podría tener todos los juguetes que quiero y no necesitaría dinero. Dice el papá, ¿y por qué crees tú que eso pasa? Dice Marco, porque quizá la gente quiera tener más y más dinero. ¿Quién podría haber tomado esa decisión?, le dice el padre. Y Marco rotundamente dice, el rey, porque él quiere tener más y más y más. Analizar este relato nos permite identificar la construcción de una propuesta práctica ante un problema infantil centrado en el poder obtener los juguetes que Marcos desea. Dada la incapacidad de poder comprar todo aquello que desea, la respuesta no es el enojo o la rabieta, sino una solución factible y real, como que el obtener juguete no se realice mediante un intercambio de juguete por dinero, sino de juguete por juguete. Es el trueque lo que Marcos propone. Es más, ante la duda de por qué no funcionar con el trueque y no con el dinero, Marcos plantea que ello se debe o que ello es debido a una necesidad de acumulación de aquellos que ostentan el poder. En este caso, para Marcos, el rey. Yo me atrevo a decir, quizás de manera con algo de humor, que este último relato podría ser susceptible incluso de un buen análisis desde las categorías económicas del mismísimo Carlos Marx. Para terminar, y así voy cerrando, solo quiero decir y recordar que la vida de los niños, las niñas y las niñas, el juego vivido, la pregunta inocente, que no ingenua, y la mirada del educador son los elementos centrales de una educación no escolarizada para estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por la escucha y ahora podemos establecer un diálogo. Gracias.
damos gracias y ahora vamos a dejar la posibilidad a que algunos hicieron quieran hacer alguna pregunta así aquí en la misma plataforma, aunque también algunos lo han hecho a través de los mensajes que hay ahí en la conversación, y otros que hicieron preguntas también cuando se inscribieron. Pero si alguno quisiera hacer una pregunta en este momento en relación a la temática, puede abrir su micrófono y poder hacerla. Si te parece, Esmina, deja de compartir pantalla. Voy a dejar, bueno. ¿Vale? Todo este tema de la tecnología, ahí sí. Acá me fueron llegando algunas con la tecnología. Hola, dice María José. María José, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, mientras María José nos hace la pregunta, yo tengo unas aquí. La tecnología es rápida. Dice, de acuerdo a lo expuesto, ¿se entiende entonces que la cantidad de niños y niñas como un factor relevante para el vínculo en el proceso de aprendizaje? Marta Gloria Soto Maureira. ¿La cantidad dijiste, Esmirna? De acuerdo a lo expuesto, ¿se entiende entonces que la cantidad, yo creo que debiera haber dicho, que la cantidad de niños y niñas es un factor relevante para el vínculo en el proceso de aprendizaje? Bueno, lo primero, voy a intentar no extenderme demasiado en la respuesta, y si muchas preguntas ya vienen con alguna respuesta implícita, lógicamente acogerla. Y en este caso, yo creo que lo más relevante sin duda es el vínculo, y para que ese vínculo se pueda construir, hay una serie de factores que están circundando el contexto donde ese vínculo se va a construir. Uno de esos factores, lógicamente, es la cantidad de niños y niñas con los cuales compartimos en un mismo salón de clase. Pero no es el único aspecto que deba ser entendido en solitario, sino que todos esos aspectos forman parte de una red que posibilitan que ese vínculo se vaya desarrollando en una dirección o se vaya desarrollando en otra, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque para mí es importante dar cuenta de la multiplicidad de elementos. Porque hay una solicitud muy legítima y con mucha razón que hacemos los profesores y profesoras constantemente en cualquier nivel del sistema educativo, que tiene que ver con la ratio alumno, niño, niña, profesor. Es decir, cuanto menos estudiantes, niños o niñas, adultos, dependiendo del nivel del sistema educativo, tengamos en clase, mayor va a ser la relación de confianza, de afecto, de vínculo que se pueda generar. Pero los problemas educativos no se solucionan solo, y por eso quiero poner énfasis, bajo ese criterio, sino que hay otros criterios que tienen que formar parte de esa red, desde la cual posibilitar un vínculo adecuado. Tenemos algunas aseveraciones, algunos comentarios que resaltan un poco más la temática a la cual tú has expuesto. Por ejemplo, tenemos al profesor Alexon Reyes, que dice que todo lo que tú has mencionado es una concepción del aprendizaje como proceso lineal y predeterminado, es la que encierra esa lógica causalista y a la vez fatalista del concepto proceso de enseñanza-aprendizaje. También él menciona que el juego en la escuela, y en la universidad también, ha sido desvencijado de sus elementos fundantes, es decir, la espontaneidad, la voluntariedad, el ejercicio de libertad. ¿Por qué? Aquí hay una respuesta que él hace: porque no hay tiempo para la incertidumbre, para la sorpresa, para la línea delgada entre lo real, concreto y la fantasía. No queremos como docentes aprestarnos a exponernos, a arriesgarnos. Hay una pregunta. Dice, Oficina de Innovación Educativa UPB. Dice, el problema de la situación actual es que los profesores están repitiendo las estrategias que utilizan en la escuela,
olvidándose que los niños están en casa. Eso es como una aseveración. Ya, ¿puedo tomar algunos elementos para reflexionar en voz alta a partir de lo dicho? Lo primero por Alison y lo segundo por quién, Esmirna. Por Alison y después Oficina de Innovación Educativa, no me dice el nombre. Ya, perfecto. Oficina de Innovación Educativa, perfecto. Bueno, yo creo que primero saludar a Alison, a quien conozco. Muchas gracias por la reflexión, porque no es una pregunta, pero sí me permite entrar en algo que para mí es muy relevante, y que es lo siguiente. Los procesos de desescolarización no son procesos que se llevan a cabo única y exclusivamente desde una transformación técnica. Es decir, no es solo un cambio en las metodologías a desarrollar con los niños y las niñas, sino que si verdaderamente queremos desescolarizar la educación en cualquiera de sus niveles del sistema educativo, ¿vale? Lo que hay que construir es un proyecto político. Lógicamente, cuando hablo de proyecto político no hablo de políticas de partido, sino hay que trabajar, hay que reflexionar, hay que construir colectivamente un proyecto que nos haga sentido y que le haga sentido a la comunidad educativa de la cual formamos parte. Y ese proyecto es la luz que nos guía en todo el proceder educativo. Lógicamente ahí van a surgir una serie de cambios metodológicos, por ejemplo, que son relevantes. Pero no, los cambios metodológicos por sí mismos, no son los que generan los cambios. Eso es importante. ¿Por qué? Y aquí retomo algo que planteaba Alison. Porque efectivamente, uno de los temas que nos acompaña, y voy a hablar en términos personales, pero yo me atrevería a decir que es parte constitutiva de nuestra labor docente, entre otras cosas porque han hecho de nuestra labor una labor a la cual le han quitado lo que supuestamente caracteriza al ser profesional, que es la autonomía. Y recuperar esa autonomía requiere, como decía Alison, de arriesgarnos. Y arriesgarnos es aceptar que el poder ganar otra forma de ser y estar en la educación va a requerir de perder algunas de las cosas que tenemos hasta el momento. Entonces yo creo que eso es muy importante. El tema de no solo es un cambio técnico, el tema del proyecto político y el tema de arriesgarse, ¿vale? Yo comparto con Alison muchas de las cosas que dice y comparto que el juego en la institución educativa infantil normalmente ha perdido eso que lo hace genuino y que él lo caracteriza a partir de la incertidumbre. Yo creo que eso es cierto, pero sin embargo, si hay un nivel en el sistema educativo donde el juego opera de manera mucho más incierta, es en los jardines infantiles. Si hay una labor educativa que intenta, que hace ese esfuerzo por no escolarizar en la educación parvularia. Pero siempre estamos tentados porque la sociedad completa está escolarizada. ¿Y cuál es la preocupación? Que los que nos dedicamos al ámbito de la educación parvularia y específicamente las personas que trabajan con niños y niñas en educación parvularia en los diferentes salones no se dejen llevar por esa tentación y que por lo tanto construyan un proyecto que sea capaz de resistir a todas las presiones sociales, políticas, educativas que constantemente les están llegando. Tanto las del nivel central como las de los mismos profesores de primero básico y de segundo básico que critican a las educadoras de párvulo porque debieran haber enseñado a leer a los niños a los 3 años. ¿Vale? Yo creo que eso queda muy bien reflejado en el relato de Juan Manuel. Por eso las educadoras, los educadores debemos ser capaces de rescatar y demostrar y de enrostrar, ¿por qué no?, a las otras personas que los niños y las niñas construyen unos aprendizajes que son realmente complejos, pero que desde la mirada escolar no se valoran. Eso es la primera parte. Y en la segunda parte, en relación a lo que plantea la Oficina de Innovación. Ahora ya sabemos el nombre, porque más abajo hace da otra opinión y se llama Marisabel López Callejas desde Xalapa, Veracruz. Perfecto, María Isabel. Muchas gracias. Yo creo que parte del problema es el que María Isabel plantea, pero yo no creo, en términos
lo voy a plantear. Yo no creo que el hecho de que los profesores y profesoras estén mandando a los niños y las niñas a hacer en sus casas lo mismo que hacen en las escuelas sea el único problema. O sea, el problema que si lo transformamos, cambiamos toda la trama educativa. ¿Por qué les digo eso? Porque no podemos olvidar que estamos viviendo una situación de excepcionalidad. Una situación que nadie esperábamos. Una situación en la que no sabíamos cómo había que vivir. Y eso le pasa a los profesores y profesoras, le pasa a los educadores, le pasa a los padres y les pasa a las... Para mí es muy vivir esta situación desde el punto de vista de que finalmente todos estamos escolarizados, porque los papás y mamás también le exigimos a los profesores que hagan casi lo mismo que hacían en los salones de clase y queremos que los niños estén haciendo tarea todo el rato. ¿Vale? Entonces, lo que hay que entender es que el problema de la escolarización no es un problema técnico, sino es un problema que ya tenemos encarnado. Es una forma de ser y estar en el mundo, es una forma de entender el aprender. Y por lo tanto, la transformación de esa obsesión por la escolarización requiere de una mirada mucho más compleja. ¿Es problema que los profesores repitan prácticas en esta educación ahora online? Claro que es un problema. Pero cuando lo hacen, no lo hacen porque sean malas personas, porque sean malos profesores. Es porque estamos en una situación de excepcionalidad, de mucha incertidumbre, ante la cual tenemos que construir un proceso de adaptación y de ir probando qué experiencias nuevas y novedosas pueden ayudar a los niños y niñas a seguir un proceso educativo mucho más enriquecedor. Gracias. Mira, se han generado hartas preguntas. Acá dice, a ver, estoy así escogiendo una. Alberto, ¿cuál es tu mirada respecto a que los educadores que son conscientes de que el juego es un proceso de mediación que permite generar habilidad cognitiva, pero terminan cayendo en el aprendizaje instrumental, quien destruye esa esencia del docente? ¿Qué responsabilidad tienen las universidades de formación de educadores? Perfecto. Bueno, Jorge Moscoso, un tremendo abrazo para ti y para toda tu familia. Bueno, es una pregunta bien compleja y bien interesante que nos plantea, ¿no? Yo voy a intentar tomar algunos elementos. Yo creo que efectivamente, una cosa es asumir en el discurso que el juego tiene un tremendo valor, que eso yo creo que ninguno de los que estamos acá presentes se atrevería a negar. Y otra cosa es cuando empezamos a realizar todo nuestro proceso de innovación educativa y emergen todas las presiones propias de los procesos escolarizantes, ¿vale? Por eso yo decía hace un rato que lo que necesitamos es un proyecto político que nos dé dirección y además, y esta es otra condición, un proyecto que no sea individual, que no sea propio, sino que sea construido en comunidad. Por eso para mí es tan importante el Colegio Intercultural Alto Balsol, donde trabaja Jorge Moscoso, porque ellos tienen un proyecto que podrá tener sus debilidades, como todos los proyectos, pero está construido colectivamente. Y cuando uno construye un proyecto colectivamente, lógicamente eso te da mayor fuerza para sortear las complejidades propias que llevan a una incoherencia entre lo que decimos que es importante y lo que finalmente hacemos. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte, Jorge, bueno, qué decir, nosotros, y digo nosotros porque yo trabajo en la formación de educadores y educadoras, lógicamente somos un elemento principal en la responsabilidad que tenemos de escolarizar los procesos educativos, ¿vale? Pero insisto, Jorge, no es bueno, tú no lo estás haciendo, pero yo no me gustaría hacerlo, caer en la lógica de quién es el culpable. Hay una sociedad completa que está escolarizada. Lo que nosotros podemos hacer desde nuestro espacio y tiempo pedagógico es resistir a esa sociedad escolarizada. Porque si no, podríamos caer en la lógica, que ya estamos acostumbrados, sobre todo los que trabajamos de alguna manera en educación infantil, que es empezar a culpabilizar a los que están por debajo en el sistema educativo. Entonces, los de la universidad culpabilizamos a los de la media, los de la media a los de la básica las educadoras de párvulo, las educadoras de párvulo, como no le queda más, a las familias. ¿Y las familias qué hacen? ¿Vale? Entonces, yo creo que tenemos que entender que es la sociedad completa la que está escolarizada, es la sociedad completa la que entiende el aprendizaje de forma lineal, la que está obsesionada con el orden, la que no da espacio a la incertidumbre, la que no quiere jugar.
¿vale? Y por lo tanto, desde las comunidades educativas existe la posibilidad de resistir a través de la educación, no solo de los niños, también de la familia, de resistir y de transformar eso que ya tenemos dentro, que ya hemos encarnado como lo común, como lo habitual, ¿vale? Pero bueno, en términos, tenemos responsabilidad en las universidades, muchísima responsabilidad. Y nosotros también tenemos que construir ese proyecto que no estamos construyendo por el momento. Bueno, vamos a terminar ya el conversatorio y Claudia Guajardo dejó un mensaje diciendo: es responsabilidad de nosotros, los y las profesionales de la educación, darle sentido al quehacer pedagógico a través de la reflexión y análisis constante de nuestras prácticas. Así es. Vamos a quedar con Susana, la profesora Susana Utreras, quien tiene unas palabras para poder darle el cierre a esta jornada, así que la dejo con ella. Hola, primero que nada, profesor Alberto Moreno, permítame expresarle a nombre de la carrera de Educación Parvularia y de la Universidad Adventista de Chile nuestra satisfacción al constatar, ¿no es cierto?, que este conversatorio se ha realizado de manera muy exitosa. Así que nuestros agradecimientos para usted. También queremos agradecer a todos los que han participado y también dejarlos invitados para el próximo miércoles 3 de junio, en este mismo horario, a una nueva cita como parte de este ciclo de conferencias. En esta ocasión, la relatoría estará a cargo del profesor Enzo Arias, con el tema «Cómo manejar las emociones en tiempos de incertidumbre». El link y la inscripción se adjuntará en la promoción de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y unach.cl. Pero algo importante, antes de finalizar, quisiéramos pedirles, por favor, si pueden encender sus cámaras para poder tomar una fotografía de este evento. ¿Ya? Desde ya, muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Puedo decir algo antes de la foto? Por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, quizás decir varias cosas. Por ahí he visto en el chat muchas preguntas que quedan en el aire, y aunque yo no tengo respuestas para todas, pero si a alguien le interesa seguir conversando, seguir dialogando, lo podemos hacer a través de este sistema. Sí, bien mediante ponernos en contacto por correo electrónico, como guste. Totalmente dispuesto para eso. Para dialogar, no para dar respuesta como que yo tuviera la solución a todas las preguntas. Eso es lo primero. Lo segundo es agradecer muy sinceramente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos también, por qué no decirlo, de poco contacto social más allá del grupo familiar propio, estos espacios que aunque son virtuales también permiten encontrarnos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a la carrera de Educación Parvularia por esta posibilidad y ojalá sigamos haciendo muchas actividades para que podamos seguir pensando juntos. Yo tengo la sensación que en estos tiempos nos estamos reuniendo más que cuando estaba los tiempos anteriores. Así que bueno, mandarle un abrazo tremendo a todos y a todas, y también muy especialmente a muchos amigos y amigas que estoy viendo por ahí, que yo no sé por qué se conectan, porque me han escuchado tantas veces, pero les mando un tremendo abrazo a todas y todas. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo enorme. Vamos a pedir que, si pueden activar sus cámaras, sí, un minuto, no más que un minuto, por favor. Ya vemos que hay varios que tienen activadas sus cámaras. Muchas gracias. Cosa de sacar así como un panorama de los que se pueda, los que soporte. Agradecemos la paciencia también, porque hubo momentos en que se cortaba un poco la comunicación. Pero ustedes saben que el tema justamente de las jornadas online son las plataformas, pero gracias a Dios fueron periodos cortos y después ya se normalizó bien la conversación. Bueno, yo supongo que más no quieren salir en la foto, así que se animen. Gracias por la invitación, un gran abrazo, dice Jorge Moscoso. Y ahí están dando algunos mensajes. ¿Sacamos la foto, profesora Gabriela? ¿Ya? Que se animen más.
Ya me da vergüenza en la cámara, dicen por ahí, pero está bien, ¿ya? Así que ahí saqué una foto. Muchas gracias, un abrazo en la distancia, porque no tenemos otra manera, dicen que hacer todo causa, así que un abrazo grande y gracias por participar. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Chao. Chao, chao. Ahí se mandan los agradecimientos a todos los que han quedado. Hola Mirna, qué gusto verte. Te mando un abrazo, todo mi corazón, te quiero mucho, me encanta que estés ahí dirigiendo la universidad como coordinadora. La carrera. Sí, me encanta eso, con todas las chiquillas que te acompañan, la Susana y las demás chicas que no les conozco el nombre, pero también sé que está por allí, que la coneja que le decían, no sé, ¿te acuerdas de ella? ¿Ah? Tengo lindos recuerdos de ella, así que un abrazo para ustedes, que el Señor las bendiga en ese trabajo. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Que estés muy bien. Gracias por invitarnos. Un abrazo. Ahí está Un beso. el equipo. Gracias a Carmen Villalobos, a Yasmín, a Denise, a chicas que se están despidiendo. Olga Meneses también, de La Serena. Hay muchos que están ahí comentando y dando las gracias. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo. Nos vemos. Las Chao. espero. Cuídense. Chao, Ceci. La próxima semana. Espero seguir Valentina Piñero presente. Sí, gracias. Chao. Chao. ¿Se habrá ido Mirna? Sí, se fue. Ya, Gaby, mira, una consulta que estoy hablando con la fundación. ¿Ya? Entonces me pregunta una de las jefas, le digo yo, que si se puede invitar a través de la fundación a otras educadoras de la misma de la fundación. Porque cuando nos invitaron, nosotros pensamos que era algo de acá de Chillán, de un conversatorio como chiquitito, pero estuve viendo más de 100 personas de México y de no sé dónde más. Sí, entonces, de Colombia. Claro, y me costó mucho entrar, pero la última parte me gustó. Entonces, justo estaba conversando con ella porque le había mandado una información y me respondió. Entonces, ahora ya le estaba comentando de que ya hicieron la invitación para junio, para la otra semana. Entonces, me decía eso, de poder contactarse con ella y ¿cómo se llama? Para que puedan haber más de los diferentes colegios. Ya. Profesora, ¿y si me manda en el WhatsApp que tenemos por interno el nombre? Y ahí le podemos enviar. ¿Ya? Sí. Ya. Ya, bueno, listo. Gracias. Bien, chao. Ya, chao.